vamos a realizar el estudio del Salmo número 5. El Señor pues así lo ha dispuesto para el día de hoy. Espero pues sea un mensaje gratificante para su vida. La verdad es que para la mía ha sido así. El Señor hoy así lo ha dispuesto, así que pues esperamos a través de esta palabra el Señor reconforte nuestra vida y podamos entender que lo mejor que podemos hacer es esperar en su misericordia, confiar en Él en todo tiempo, porque solamente Él tiene toda la autoridad sobre nuestra vida. Y qué bueno que sea así, que pues Él tenga pues nuestra vida en sus manos. Así que en este momento acompáñenme por favor a orar y disponer este tiempo en manos de nuestro amado Padre, porque pues es su palabra y solamente el día de hoy, en este momento, ha permitido que yo pueda compartir su mensaje. Acompáñenme a una oración, por favor. Amado Señor, en esta noche quiero bendecir tu nombre, quiero agradecerte, Señor, de manera especial porque permites que pueda compartir tu palabra. Me permites estar aquí reunida con mis hermanos, con mi familia, con las personas que posteriormente igual escuchen este mensaje. Te ruego, Señor, que en tu infinita bondad permitas que podamos entender tu palabra, que tu mensaje se revele a nuestra vida y que quites de nosotros, Señor, todo orgullo, todo ego, toda vanidad y quizás vanagloria que está sobre nosotros cuando pensamos que hacemos las cosas en nuestra fuerza o cuando pensamos que quizás merecemos algo, cuando en realidad solo anhelamos, Señor, y debemos esperar y confiar en tu misericordia, en ese amor entrañable que nos tienes a cada uno de nosotros. Por eso en este momento, Señor, deposito este tiempo en tus manos y que solamente seas tú hablando y puedas solamente usarme como instrumento para compartir esta palabra y que pueda dar fruto en nuestra vida. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues yo le he titulado de manera especial a este salmo, Esperar en la misericordia de Jesús. Y vamos a ver por qué. Comienza el salmo con una frase pequeñita, pues ustedes tienen en su Biblia un subtítulo pequeño que dice al músico principal sobre Nehilot, Salmo de David. Al músico principal hace referencia, también se podría traducir al que venciere. ¿Y quién fue el que venció? ¿Quién fue el que nos dio vida eterna? Pues Jesús. Entonces hace referencia a él, y cuando también en el Apocalipsis, desde el capítulo 2, se da un mensaje a las iglesias y también menciona mucho pues esta parte, ¿no? De al que venciere, y les voy a leer algunas partecitas nada más. Lo voy a hacer desde mi Biblia, que a veces pues me resulta más cómodo. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Continúa al versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Más adelante en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Continúa en el capítulo 3, versículo 5, y dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y pues bueno, pueden ustedes hacer el estudio de estos capítulos y ver que pues está bastante interesante el libro de Apocalipsis, al contrario a lo que pensábamos antes, que era pues un libro de miedo o que era muy difícil de entender. Pues el mismo libro dice que solamente con escuchar esta palabra pues podemos recibir bendiciones. Y
Lo hacía referencia, pues porque aquí dice el músico principal y hace referencia al que venciere, y nosotros, pues de entrada tendríamos que reconocer que en nuestras fuerzas o por nuestros méritos no lograríamos vencer nada y nosotros nada bueno hemos hecho. ¿Quién fue el que venció? ¿Quién fue el que nos dio vida eterna? ¿Quién fue el que pagó un precio de sangre por nuestra vida? Pues es Jesús, y Él fue el que venció. Y nos hacemos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sobre Nehilot, que continúa diciendo en esta frasecita, pues Nehilot, según algunos comentarios, pues hace referencia a un instrumento musical, pero algunos comentarios dicen que puede ser un instrumento de cuerdas y otros pues dicen que puede ser un instrumento tipo flauta. Esto como referencia porque pues sabemos que los salmos en su gran mayoría son canciones y son expresiones de oración hacia Dios. En el versículo número 1, pues dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y sabemos que Jehová hace referencia solamente al nombre o a la palabra eterno, al que fue, al que es y al que será. Y David comienza este salmo diciéndole al Señor que escuche sus palabras. Y este salmo también es una continuación del salmo número 3 y número 4, que pues sí les invito también a que si desean estudiarlos lo puedan hacer desde nuestro canal de YouTube. Ahí se encuentran pues estos estudios disponibles porque es la manera en la que he podido un poquito pues entender más de por qué David escribe este salmo y pues continúa diciendo las siguientes palabras. Considera mi gemir. Cuando nosotros pues estamos ante alguna situación adversa, pasando quizás momentos de aflicción o de preocupación o de estrés, circunstancias en nuestra vida que desde luego serán distintas para cada uno de nosotros, pero esta palabra es igual para todos y por eso debemos involucrarnos en este salmo como si nosotros fuéramos quienes lo hubiéramos escrito, porque es importante no leer la Biblia como en tercera persona, sino como si lo que nosotros leemos fuera alguna circunstancia que a nosotros nos estuviera pasando, porque pues en la vida vamos a tener aflicciones y el Señor así ya lo dijo, pero lo importante es saber que pues el Señor ha vencido este mundo. Y David pues le dice que considere por favor su gemir, su lamento, su desesperación, porque pues él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón y había atravesado ya algunas circunstancias, David, y cosas que incluso aparentemente parecían injustas. Y David estaba siendo totalmente humillado, pero ahí en ese desierto el Señor estaba hablando al corazón de David. Y también dice, escucha. Recordemos que nosotros tenemos como mandamiento en Deuteronomio número 6 que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y por qué el Señor nos dice esto? Porque si nosotros guardamos su palabra, si nosotros le clamamos a Él y depositamos toda nuestra esperanza solamente en Él, pues desde luego el Señor va a escuchar nuestra oración. Luego en el versículo número 2 continúa David diciendo, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Esta es una afirmación que David hace porque dice que el Señor siempre está atento a la voz de mi clamor. El Señor nunca está ocupado para escucharnos, Él siempre tiene tiempo para nosotros, a diferencia pues de lo que nosotros a veces nos pasa, que no tenemos tiempo o decimos que no tenemos tiempo y es una expresión que la verdad no me gusta usarla porque quizás sí puede parecer que es de esa forma, pero es muy triste
o suena muy fuerte decir que no tenemos tiempo para las cosas de Dios, porque Dios no es así. Su amor sobrepasa todo entendimiento y siempre está atento si nosotros le clamamos y levantamos nuestra mirada y reconocemos delante de Él que solo nuestra vida depende de Él. Y siempre está atento porque pues Dios sabe que ante cualquier circunstancia de nuestra vida, muchas veces incluso puede pasar que como último recurso vamos a decir, bueno, sí, voy a orar o voy a intentar porque quizás ya a mí Dios no me escucha o quizás pues ya yo he sido lo suficientemente malo y pues no creo que Dios esté ahí. Pero pues eso no es verdad. Dios siempre está esperando que volvamos al redil, que regresemos a ser cuidados por Él y a que nuestra vida sea gobernada por Él, porque eso es lo mejor y eso es lo que nos conviene a nosotros. Y reconoce David que le dice, Rey mío y Dios mío. No es el Dios del vecino, no es el Dios con el que pues crecí, con el que me educaron, o el que pues Dios es aquí y yo estoy acá, sino Él dice, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer y lo mejor que podemos hacer ante cualquier circunstancia de la vida? Pues es orar. Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando alguna situación adversa, quizás no conozco la realidad de cada uno de ustedes, quienes pues escuchen este mensaje, pero lo mejor que podemos hacer es no mirar al problema de manera pues de manera horizontal, sino de manera vertical hacia el Señor y saber que solamente Él tiene la solución a nuestros problemas. Y también, pues, lo contrario de esto sería que cuando estemos alegres, también le reconozcamos a Él y le cantemos alabanza. Porque si estamos tristes, oramos, y si estamos alegres, cantemos y adoremos y demos gracias en todo tiempo. Porque solo Él puede ser nuestro refugio y solo Él debe ser nuestro refugio. Siendo conscientes y teniendo la certeza absoluta que solamente Él tiene la solución. Y dice pues, a ti oraré, oh Jehová, oh Eterno, de mañana oirás mi voz. Cuando estudiaba este salmo, recordaba que pues ya hace algunos meses que Dios me ha permitido pues compartir con ustedes ciertos mensajes, pues lo hice pues con el tema de la oración. Y ante cualquier actividad que nosotros realicemos y cada día que Dios nos extienda de su misericordia y nos permita abrir nuestros ojos, lo primero que debemos hacer es presentarnos delante de nuestro Dios. Y recordaba que pues yo les compartía, ¿no? Que esta frase que dice, si ganas la mañana, ganas el día. Si cambias tus días, cambias tu vida. Y pues esto era para mí como que medio complicado porque en ocasiones, la verdad, y debo reconocer que me cuesta a veces levantarme así súper temprano. Ya saben que pues cuando estaba en México sí tenía otra rutina y me despertaba súper temprano y lo primero que hacíamos era orar, tener nuestro tiempo de oración. Pero ya a veces cuando uno no tiene esa responsabilidad, pues es como un poco más difícil. Sin embargo, yo creo que no es imposible. Y aunque pues no sea tan temprano, pero sí, lo primero que hagamos cuando Dios nos dé aliento de vida, que sea presentarnos delante de Él como sus siervos y si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Dios, pues a ver Dios, aquí estoy, me presento delante de ti. ¿Qué es lo que tú tienes para hoy en este día? ¿Cuáles son tus planes? Porque la verdad es que también les puedo contar como anécdota desde el día domingo. Aparentemente yo tenía pues planes, ¿no? Y cosas que uno dice, bueno, esto voy a hacer el día de mañana. Pero
entre estos días ha sido todo lo contrario. Hasta este momento que Dios dispuso que pueda estar compartiendo esta palabra con ustedes. Y la verdad es que para mí es gratificante saber que Dios es quien está moviendo mi vida, que saber que Él es el quien la tiene en control y que pues Él considera que esto es lo mejor para mí, porque pues antes de yo poder compartir algo, primero, gracias a Dios, pues esta palabra da fruto en mi vida y permite que pueda entender a través de este mensaje, pues circunstancias igual que suceden en la vida de uno. Y por eso es que me anima tanto a compartir ese mensaje y a entender que Él es el que tiene el control. Y esta semana, pues obviamente, como saben, el fin de semana vamos a tener un evento especial al cual están invitados y ya vamos a estar compartiendo algunos anuncios en la página de Facebook. Así que, pues, bienvenido sea toda obra que el Señor disponga para nuestra vida, porque somos sus siervos y estamos para hacer lo que Él quiere, porque eso es bueno. Y también algo que me pareció interesante, que igual en la mañana estaba escuchando un video y hablaba acerca de este método, ¿no? De los 21 días, en que un hábito en 21 días puede ganar muchísimo. Si nosotros durante 21 días hacemos una misma actividad o queremos lograr activar alguna rutina en nuestra vida, si lo hacemos durante 21 días, pues se ha comprobado que se puede conseguir esto. Y la verdad es que sí ha pasado en mi vida, pues en algunos aspectos. Sin embargo, no es algo que solo lo hagamos por 21 días y al día 22 ya lo dejemos de hacer o ya nos demos como que un descansito, sino al contrario, ser mucho más perseverantes. Y pues nuestro hábito esencial, el que deberíamos adquirir, es de orar. Si bien es cierto, no es un mandamiento realizar las 3 oraciones al día, pero tampoco está mal hacer esto, ¿no? Y que tengamos esta costumbre y de cambiar el estilo de vida que llevamos y pues que la oración sea nuestro momento más importante en el día y no al contrario, no sea como cumplir todas nuestras actividades y pues si me acuerdo, orar. No, sino que todas las actividades que hagamos en el día sean para llegar a ese momento de oración y poder tener ese encuentro con Dios, acordarnos de Él, porque sabemos que pues Él siempre está atento a nuestro clamor. Así que pues les recomiendo muchísimo y es algo que pues también en este momento me reta a mí de temprano buscarle y quizás igual probar con este método de los 21 días y poder adquirir este hábito y hacer que también sea importante, porque es muy importante en nuestra vida, pues tener este alimento y esta comunión con nuestro Dios. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si nosotros ya hemos hecho nuestra respectiva oración, si ya nos hemos presentado delante de Él y Él ha sido nuestro primer pensamiento en la mañana, pues ahora lo que nos corresponde es esperar, ser pacientes. Y esperar es tener la firmeza que el Señor escuchó nuestra oración. Quizás no va a dar una respuesta a nuestro tiempo y de la manera que nosotros esperamos, porque la mayoría de veces, pues los planes de Dios no son nuestros planes. Y gracias a Dios que es así, porque pues sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y por eso es que luego de hacer nuestra oración podemos reposar y tener esta firmeza en que pues esperamos en Él. Ya soltar cualquier carga o cualquier necesidad o cualquier circunstancia que estemos atravesando, porque ya la hemos depositado sobre Él. Ya nos presentamos
y oramos para que pues Él en su infinita misericordia pues nos responda. Luego en el versículo número 4 continúa diciendo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aquí David igual pues tiene la certeza de confiar en el Señor, porque Dios no es alguien que se complace en la maldad. Ante quizás alguna circunstancia que estemos atravesando que quizás pensamos que es injusta, cuando, bueno, sabemos que en realidad todo lo que pasa en nuestra vida, si nosotros confiamos en Dios, si le amamos, y sabemos que Él está en control de todo, sabemos que todo ayuda para bien. Pero además de eso, pues aquí la afirmación que David hace es que él reconoce que Dios va a escuchar su oración, porque Dios no es alguien que se complazca en la maldad, y Él va a mirar lo que está sucediendo. Y dice, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Y aquí he resaltado pues algunas palabras interesantes porque en el contexto en el que está diciendo David esto es porque su hijo le está persiguiendo. Hay un pueblo y un ejército que se ha ido en contra de David y David lo único que hizo pues es huir. Él no se predispuso a pelear contra su hijo. Él confió en el Señor y eso pues se relata un poquito mejor en el Salmo número 3 y en el Salmo número 4. Y dicen los insensatos. ¿Quién es un insensato? Pues aquella persona que va en contra de la voluntad del Señor. Aquellas personas que se han rebelado, aquellas personas que no han querido escuchar ni han querido entender que pues el Señor es el que está en control de nuestra vida y de todo lo que existe en este mundo. Y quizás ya han escuchado, quizás ya alguna vez han recibido este mensaje, pero por la dureza de su corazón han decidido hacer oídos sordos, lo cual, si esto ha pasado en nuestra vida, porque pues no podemos decir que nunca nos hemos enojado o que nunca hemos estado con la rabieta de que no, ya no quiero nada o que no, a mí Dios no me escucha, así que pues ya mejor, ¿para qué voy a orar? O nos hemos alejado, pues si estamos escuchando esta palabra, es para nosotros, es para que reflexionemos si nosotros estamos siendo insensatos. También dice esta parte que el Señor aborrece a todos los que hacen iniquidad, maldad, a todos los que van en contra de su voluntad. Destruirás a los que hablan mentira. Consideramos mentira a todo lo que va en contra de la verdad de su palabra, de lo que Él nos dejó escrito, de lo que Él ya nos dispuso como instrucciones desde el principio. Y todo lo que nos aleje de esa verdad es mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Luego en el versículo número 7 dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y esta es la parte que más llenó mi corazón, porque David reconoce que no es en su fuerza, no es que pues yo soy bueno y me lo merezco y creo que pues no soy mala persona, no entiendo por qué estoy viviendo esto. No, David reconoce que él puede acercarse al trono del Señor, que él está confiado en que puede orar y esperar en la respuesta de Dios, no porque él se lo merezca, ni porque algo haya hecho, sino por la abundancia de la misericordia que Dios tiene para nosotros. Y eso es muy bonito porque pues permite que nos dé acceso a que primero pues no pensemos
que ya nosotros vamos a la iglesia o sí creemos en Dios o estamos intentando guardar sus mandamientos y quizás por ahí obviamente ya nos nace el orgullo de decir, pues obviamente estoy haciendo bien las cosas y creo que merezco que el Señor me escuche, cuando no es así. Y lo contrario, pues también viene a ser en que quizás una persona se sienta súper mal porque quizás en su vida ha estado muy alejada del Señor, quizás ha hecho cosas aparentemente pues muy malas y pues ni siquiera tenga como esa intención de querer acercarse al Señor porque diría, no, pues si por mis actos, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Si Dios es perfecto, si Dios es amor, si pareciera que Dios ayudara a los que supuestamente hacen cosas buenas. Pero no es así. No tenemos acceso por ninguna de las dos razones, sino solamente por su abundante misericordia. Y es lo que nosotros debemos esperar. Y cuando yo hacía el estudio del Salmo número 4, también reflexionaba acerca de esperar, temer en el Señor, callar, intentar escuchar su voz y esperar a que su misericordia se manifieste. Para mí me conectaba como cuando el pueblo de Egipto salió salió de Egipto y llegó al mar y el mar estaba cerrado y ellos dijeron, no, pues ya aquí Moisés y todo preocupado porque decía, pues Señor, ¿para qué me hiciste sacar al pueblo si estamos aquí frente al mar y ahora cómo vamos a cruzar y qué vamos a hacer? Tengo la imagen igual de una película que habíamos visto en que, pues obviamente solamente se acercan, ¿no? a la interpretación de lo que seguramente pasó en esa época, pero Moisés está sentado y pensando como que en el limbo, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo a todo un pueblo ahí atrás mío y que seguramente ya se está quejando como siempre, porque siempre como pueblo nos hemos quejado del Señor. Y Moisés no haya salida, está el mar enfrente y ya ¿qué puede hacer? O sea, Moisés no tenía ninguna opción, pero es en ese momento en que se activa la misericordia del Señor y permite que el mar se abra. Y yo decía, o sea, no es un hecho aislado, no es algo como las películas de ficción que vemos, es un hecho real. El mar se abrió, cruzó el pueblo y cuando cruzaron y luego quisieron cruzar los egipcios, el mar se cerró, el Señor les salvó. Y pese a que pues el pueblo no se lo merecía tanto porque todo el tiempo se quejaba, todo el tiempo quería regresar a Egipto, decía allá estábamos mejor, allá comíamos carne. ¿Y cuántas veces, si nosotros nos ponemos a pensar, cuántas veces nos ha pasado esto? Y podríamos estar en alguna de estas dos circunstancias, ¿no? O bien pensando que algo lo merecemos, o bien pensando que quizás ya para qué busco a Dios si he hecho cosas muy malas. Y no es el punto, es entender que nosotros podemos ver su poder reflejado en su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Pues es un regalo que no merecemos. Su misericordia es algo que nosotros no merecíamos y Él lo hace por nosotros. Y vamos a leer Romanos 7 desde el versículo número 15, que dice lo siguiente. Porque esto obviamente siempre nos pasa y si a Pablo, yo digo a Pablo que era pues un estudioso y el Señor le dio un ministerio bastante importante, él escribe lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Cuántas veces, por lo menos a mí me ha pasado? Y es algo muy doloroso decir, Señor, quiero servirte, pero termino haciendo lo que no quiero hacer. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es una realidad
que pues vivimos aún en este cuerpo de carne y que nuestra carne habita el pecado. Pero continúa este capítulo de Romanos diciendo lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, dentro de nosotros mora el mal, en nuestra carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Y dice Pablo lo siguiente: miserable de mí. Justo hoy un amigo me decía esta frase: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? No es cómo me voy a liberar de esto, sino quién me va a liberar de este cuerpo de muerte. Y dice Pablo: gracias doy a Dios porque Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mientras estemos en este cuerpo de carne, no podemos decir que ya no pecamos, pero sí podemos perseverar para con nuestra mente y con nuestro ser intentar obedecer a Dios, porque creer en Dios es obedecer lo que Él nos ha dicho que hagamos. ¿Y por qué Pablo dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado? ¿Qué sucede cuando el Señor hace un pacto con nosotros? En Jeremías 31, 33 dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por eso es que con nuestra mente y con nuestro corazón, cuando el Señor ha depositado de su Espíritu, permite que nosotros tengamos ese deseo de obedecerle, ese deseo de guardar su palabra, de buscarle y de que Él sea pues lo más importante en nuestra vida. Ni siquiera es porque nosotros le buscamos, sino porque Él nos buscó y Él permitió que este pacto se hiciera vivo en nuestra vida. Y por eso, pues Pablo dice, o sea, con mi mente, con mi corazón, pues quiero obedecer a la ley de Dios, pero reconozco que en mi carne y dentro de mí mora el pecado. Por eso le necesitamos todo el tiempo y constantemente le necesitamos a nuestro Dios. Y pues esto nos sirve para entender que no es por nuestras obras, sino es por su misericordia. Por eso David entiende y reconoce y dice, pues, aunque el Señor me haya elegido y me haya predestinado, por ejemplo, en el caso de David, para ser rey, pues no es porque algo me haya ganado, sino es por su misericordia, por su abundante misericordia. Y queda entonces excluida pues toda jactancia y como si nosotros hubiéramos hecho algo para merecer que el Señor nos escuche. Y también, aunque hubiéramos hecho algo muy malo, pues podemos presentarnos delante de Dios, pero la condición es presentarnos sin orgullo,
humildemente reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que por su misericordia Él nos va a escuchar. Sabemos que el arrepentimiento es un don, que solamente Él puede mostrarnos que somos pecadores, que somos arrogantes, que en nosotros quizás hay orgullo y nosotros no lo hemos visto, que quizás hay ego, que quizás hay falta de humildad. Y cuando nosotros logramos ver esto, podemos darle las gracias porque Él lo está permitiendo. Hemos visto quizás en muchas personas, quizás en nuestros amigos o en nuestra familia, que pues todos tenemos la misma Biblia o quizás escuchamos el mismo mensaje, pero no causa el mismo efecto. Y es porque obviamente no depende del que quiere ni del que corre, sino de su misericordia, de quien Él quiere, va a tener misericordia. Y pues esa debe ser nuestra máxima esperanza, porque pues Él nos escogió, Él nos dio salvación eterna por afecto de su voluntad. Y nuestra esperanza pues es que Él vuelva y que mientras tanto pues nos cobije con su gracia y con su misericordia. En Proverbios 15:29 dice lo siguiente: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y no porque nosotros seamos justos, sino porque Él nos justificó. Él permitió que sea el justo por los injustos. Y por eso David confía ciegamente y deposita su esperanza en la misericordia de Dios. Y dice, continúa pues el Salmo en el versículo 7, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y pues sabemos que nuestras oraciones, si las hacemos con dirección a Jerusalén, no necesariamente podría decir que van a ser pues más escuchadas, pero es un ejemplo que tenemos. Aquí David lo está mencionando y también recordemos que Daniel lo hacía. Él abría las ventanas de su habitación y oraba con su vista a Jerusalén, porque pues sabemos que Israel, que Jerusalén es la tierra que el Señor ha escogido como su pueblo santo. Y por eso nosotros en ocasiones pues tratamos de que nuestras oraciones sean con nuestra mirada puesta en Jerusalén para su pronta restauración de su pueblo. Continúa el versículo número 8 y dice, guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Guíame, Señor. Por favor, enséñame por dónde debo ir, qué camino debo tomar. Guíame en tu justicia, no en lo que yo quiero, no en lo que yo anhelo, no en mis planes, sino en tu justicia. Y hemos entendido, pues a quienes me acompañan igual en los estudios del día jueves, hemos entendido que justicia es la aplicación de sus mandamientos como está escrito. Y podemos tener la certeza y la convicción de esto, que es bueno, porque si el Señor nos guía de acuerdo a lo que Él ha dejado escrito, pues Él dice que sus mandamientos son para nuestro bien, que son para darnos vida, y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces David le dice, no, o sea, yo no confío, o sea, más que en ti, Señor, guíame en tu justicia, en tus mandamientos, en tu instrucción, a causa de mis enemigos. ¿Por qué David le está rogando por misericordia y por qué confía en Dios? Porque sabe que también tiene personas que lo están observando. Sabe que también no es el nombre de David quien va a quedar pues mal, sino es el nombre de Dios. Y dice David, guíame por favor, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos, de estas personas que me están persiguiendo, cuando pues es el Señor quien le eligió a David como rey. Ni siquiera fue el pueblo, fue Dios que permitió esto. Y en Romanos 2:24 dice lo siguiente, porque esto es igual fuerte para nosotros. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Es decir, si nosotros actuamos mal, si nosotros no estamos dando buen testimonio con nuestra vida, si nosotros no estamos exhibiendo de la mejor forma la fidelidad que Dios ha tenido en nuestra vida, pues nosotros estamos blasfemando el nombre de Dios delante de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues son personas extranjeras, son personas que aún no están en pacto con Dios, que aún no les ha sido revelado el mensaje de su salvación. Y por eso nosotros debemos de cuidar esa parte muchísimo, porque es su nombre. Y su nombre no puede ser pisoteado a causa de nosotros. O sea, es muy importante. Y luego dice David, endereza delante de mí tu camino. Endereza, Señor. Si estoy haciendo mal, si me estoy equivocando, si estoy actuando de una manera incorrecta, perdóname y ayúdame a arrepentirme. Y arrepentirse es volver, es retornar. No es solamente llorar y decir, ay Señor, ya por favor, sácame de esta situación o ayúdame, sino a ver, ¿qué hice mal y a dónde tengo que volver? Porque el Señor tampoco nos cierra las puertas, su misericordia se renueva cada día. Y en el Salmo 119, versículo 115, ¿cómo nosotros o a qué tenemos que volver? Pues dice este salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David, ¿qué entendía cuando escribió esto? Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es su palabra? Pues la que Él nos dejó escrita, sus instrucciones. En la Biblia nosotros encontramos su palabra en los 5 primeros libros de la Biblia, donde están sus instrucciones. Si Él nos creó, Él sabe lo que es bueno para nosotros, entonces debemos de regresar en que si, no sé, robé y me arrepiento de robar, me dolió, pagué ciertas consecuencias por eso, pues ahora ¿qué debo hacer? Retornar, arrepentirme, pero arrepentirme es pues ya no robar, porque el Señor en sus mandamientos dice que no tengo que robar. Y así con cada una de sus instrucciones, solo Él conoce y puede escudriñar nuestro corazón y hacer que nosotros podamos ver en qué estamos mal y poderlo corregir. En 2 de Corintios 5, 17 al 21, dice lo siguiente, porque pues es importante saber que en cada uno de nosotros tenemos un ministerio. No necesariamente tenemos que estar frente a una gran audiencia para entender que Dios nos ha dado un ministerio, sino todos tenemos ya este llamado. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos tenemos este ministerio y hoy yo puedo compartir con ustedes y pedirles y rogarles, por favor, que se reconcilien con Dios, que por favor vuelvan a su camino, que si nos hemos apartado, por favor regresemos, que solamente necesitamos ser humildes y reconocer delante de Él que nos equivocamos. Él no busca perfección de nosotros, busca que seamos humildes para reconocer, sí, Señor, estuve alejado de ti, pero quiero volver. Y Él está ahí, atento a nuestro clamor. Y todos tenemos un primo, amigo, familia, vecino, compañero de trabajo, hijos, todos tenemos alguien a quien compartirle esta palabra.
y no nos podemos salvar de esto. O sea, no es como que, no, pero es que yo no tengo a nadie a quien compartirlo. O sea, va a estar eso muy difícil, la verdad, porque tenemos siempre a alguien a quien compartirle y debemos rogarle que por favor se reconcilie con Dios y que dejemos de pensar que las cosas hacemos en nuestra fuerza o que depende de nosotros, porque no es así. Nuestra vida es polvo y si Dios quiere, mañana no amanecemos y no tenemos control ni siquiera de nuestra respiración. Así que es necesario que regresemos a Él y tengamos confianza, no en nuestras obras, porque obviamente si Dios nos ve con una lupa, pues la verdad es que no nos la libramos. Pero Él lo que hace es, en su abundante misericordia, darnos acceso y por eso podemos estar confiados. Luego, pues dice, entonces el versículo número 9 del Salmo dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y aquí en esta parte, pues, cuando dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, recordaba la historia de Pedro. ¿A quién le sucedió esto? ¿Quién creía, quién padeció de esto? Pues les invito a estudiar acerca de Pedro y todo lo que a él le aconteció. El Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro no creía, decía, no, Señor, ¿cómo yo te voy a negar si yo te amo, si yo te quiero, si yo te sigo a donde vayas y yo hago lo que sea por ti? Y se sentía tan seguro de aparentemente pues el amor que sentía hacia el Señor, cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte un poquito nada más, para poder descubrir lo que había en el corazón de Pedro y que él pueda tener un corazón sincero delante de Dios. Aún en esa circunstancia, también por ejemplo José, que sus hermanos le tenían envidia, que le vendieron, que estuvo preso, que padeció tantas cosas, Pedro, José, también Job, y es como que uno dice, pero ¿cómo? Si aparentemente pues estaban ahí con el Señor, o sea, Pedro, por ejemplo, o sea, convivir con el Señor y aún así, pues era necesario que se descubra esa sinceridad que había en él. Por eso aún el desierto es bueno, por eso todo lo que el Señor hace para nosotros es para nuestro bien, aunque no lo podamos entender y no esperemos entenderlo tampoco, la verdad, o sea, no busquemos entenderlo, solo temamos a Dios, callemos, sentémonos, oremos y esperemos su misericordia. Yo ahora me imagino y visualizo así como el mar, sentada frente al mar, y pues yo no puedo hacer nada para que se abra. Puedo dar botes, puedo pararme de cabeza, puedo empezar a dar patadas, puedo empezar a hacer 1000 inventos, pero el mar no se va a abrir si Dios no quiere. Pero estoy segura que ante cualquier circunstancia en nuestra vida podemos ver su poder, porque Él lo que quiere es que nosotros contemplemos que Él nos salva porque Él quiere, no porque nosotros hagamos algo. Y por eso pues aquí David está diciendo esto, ¿no? Que en la boca de ellos, de sus enemigos, de quienes les estaban persiguiendo, pues no hay sinceridad, en sus entrañas pues son maldad, hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Y él les dice, no tanto castígalos y repréndelos y como que con corazón de maldad, ¿no? Sino le dice, porque se rebelaron contra ti. O sea, Señor, ni siquiera se fueron contra mí. El problema no es contra mí, el problema es contra ti. Y eso seguramente le dolía más a David, saber que cuando nosotros somos piedra de tropiezo quizás, el problema no es, o sea, que ay, o que a nosotros nos pase algo,
pues el asunto no es para nosotros, sino que estamos blasfemando el nombre de Dios y que eso es lo que debemos arrepentirnos y debemos de tener cuidado de que quizás vemos aparentemente injusticias, pero el Señor conoce cada corazón y cada circunstancia y que las cosas no las están haciendo en contra de nosotros. Nosotros, pues al final de cuentas, ni somos tan importantes, sino es Él. Se están rebelando contra Dios y ahí es otra cosa, porque su nombre no puede ser manchado. Y por eso David siente este celo y le dice, Señor, o sea, cállalos o castígalos porque se están rebelando contra ti. Y ya casi para finalizar, pues dice en el versículo número 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Eterno, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén a esta palabra, porque a nosotros que Dios ha permitido revelarnos su palabra y podemos alegrarnos confiados en Él, en su misericordia, dar voces de júbilo, porque Él es el que nos defiende, Él es el que se pone delante de nosotros, Él es el que adereza mesa delante de nuestros enemigos, porque Él es nuestro intermediario, porque Él es el único que le da esperanza a nuestra vida. En ti nos regocijamos porque amamos su nombre. ¿Y qué significa su nombre? Pues su nombre es Yeshua o Jesús, como lo conocemos, y significa salvación. En Él está depositado nuestra esperanza. Y a mí me conectaba con el versículo de 1 Corintios 13, que pues hemos escuchado, ¿no? Jesús es amor, Yeshua es salvación. Obviamente son los mismos, ¿no? Pero lo conocíamos como Jesús, su nombre en hebreo, Yeshua, y tiene pues más contenido o se revela de mejor forma su significado, que es salvación. Y si nosotros en este capítulo de Corintios intercambiamos la palabra amor por Jesús, pues dice lo siguiente: el amor es sufrido, Jesús es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, Jesús no tiene envidia, el amor no es jactancioso, Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, oh Jesús, nunca deja de ser. Él permanecerá por siempre y para siempre. Todo se acabará, todo es temporal, todo es vanidad de vanidades, pero Él permanecerá. Pero las profecías acabarán y cesarán, y las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Permanece que la fidelidad de Dios, porque fe se puede traducir como fidelidad, que Él tuvo en la cruz para con nosotros y nosotros exhibimos esa fidelidad que Él tiene. La esperanza en su pronta venida, en su salvación. Permanece el amor, Jesús mismo, quien es todo para nosotros, y Él es mayor que todo. Y pues dice en el versículo 12, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo.
Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe o fidelidad, tenemos paz, tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no somos justos, no es nuestra justicia, no es lo bueno que seamos, sino es ser justificados por medio de su amor, de lo que Él hizo por nosotros. Tenemos paz y tenemos acceso a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice pues, para concluir, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Un escudo sabemos que cubre por todas partes. Lo que nosotros conocemos como la estrella de David, más bien es el escudo. Y un escudo pues nos protege en todas las direcciones. Y eso es el Señor, nuestro escudo, y que nos rodea para su favor. Y bueno, ahora sí, para concluir, pues me gustaría dejarles con 10 puntos importantes, pues si ustedes están tomando apuntes, los puedan considerar como conclusión de este salmo. Punto número 1, cambiar el enfoque porque el problema siempre va a ser temporal. Número 2, Dios siempre está en control de todo. Número 3, orar a Dios como lo primero que hagamos en la mañana. Número 4, la certeza absoluta que Dios responderá a nuestra oración conforme a su voluntad y en su tiempo. Porque a veces pues sí, nos enojamos y decimos pues ya llevo como 10 años orando por esto y el Señor no me ha escuchado, y otro oró solo un día y ya parece que le escuchó. No, nuestra confianza debe estar en su tiempo, en su voluntad y en lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y tener la certeza absoluta que ya sea en un día, en 6 meses, en un año o 10, el Señor va a responder nuestra oración si esa oración está conforme a su voluntad y forma parte de sus tiempos. Número 5, nuestra garantía es que hemos recibido de su misericordia. ¿Por qué ya la hemos recibido? Pues una señal de eso es que estamos hoy escuchando pues esta palabra. Y por sobre todas las cosas, que Él ha permitido que nosotros reconozcamos que Él dio su vida por nosotros, que Él murió en la cruz a cambio de nuestra vida, porque sobre nosotros pesaba una condena de muerte. Estábamos entregados a este mundo por nuestros delitos y pecados. ¿Pero qué hizo Él? Listo, ustedes tienen una deuda, yo la pago. Y no la pago así como que, bueno, solo hago algo así básico, sino Él la pagó a cambio de su sangre. Pensaban que al Jesús morir, pues ya ahí se acababa el problema y ya quedábamos todos pues entregados al enemigo o al príncipe de este mundo que es Satanás. Pero no fue así. Él tenía su plan establecido y al Él morir nos estaba dando vida eterna, abundante. Y recuerden que pues ya estamos próximos a celebrar fechas importantes y fiestas en las que recordamos justamente esto, el sacrificio que Él hizo, un cordero para salvación de todo el mundo y sobre todo pues a su pueblo, porque aquellas personas que reconozcan que Dios así lo permita, que todas sus ovejitas pronto reconozcamos su voz y podamos ser guiados por Él, pues tenemos acceso a esta misericordia. Y esa es nuestra garantía, no nuestras obras, sino su misericordia. Punto número 6. Dios hizo una diferencia entre nosotros y el mundo al revelarnos su palabra. Esta también es una misericordia porque no a todos aún les ha sido revelada la palabra de Dios y el mensaje que somos parte de una familia, que somos parte del pueblo de Israel. Punto número 7. Guiarnos por su justicia para no dejarnos acusar, porque el Señor ya pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra guía? Pues sus mandamientos, sus instrucciones. Punto número 8.
Dios no espera de nosotros perfección, sino que reconozcamos y seamos sinceros cuando pecamos. No tratemos de ocultar lo que hacemos delante de Él. Y si tenemos que pedir perdón a alguien por algo que hemos hecho, si tenemos que reconocer nuestro pecado y quizás afrontar una consecuencia de aquello, pues el Señor espera eso. No espera que finjamos que somos perfectos, porque no lo somos, la verdad. Punto número 9. Nunca culpar a otros por nuestros pecados, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos. Punto número 10. Alegrarnos porque Dios nos defiende. Él bendecirá a los justos y será nuestro escudo por siempre. Mientras estemos en este cuerpo de carne, debemos solamente perseverar e intentar guardar su palabra y buscarle y reconocer que solamente en Él tenemos salvación. Así que pues con esto concluyo este estudio del Salmo número 5. La verdad es que le agradezco mucho a Dios porque me ha permitido compartir esta palabra con ustedes y también extenderla pues a quien en algún momento, si el Señor así lo permite, pues puedan escucharlo. Y nada, pues vamos a concluir este tiempo con una oración. Agradeciéndole a Dios porque la verdad es que Él es demasiado bueno con nosotros. Nos da aliento de vida y nos da esperanza, nos da un día más como una oportunidad para que le reconozcamos a Él como el dador de la vida y como soberano sobre la nuestra. Así que pues vamos a orar, por favor. Amado Señor, quiero agradecerte infinitamente porque permites que esta palabra se haga viva en mi vida, porque me hablas a través de este salmo, porque le das esperanza, Señor, a mi vida y sé que también será de bendición a aquellas personas que escuchen esta palabra y a quienes me están acompañando en este momento, en este estudio. Gracias porque es la única forma en la que tú atraes nuestro corazón y en que siempre debemos estar atentos a escuchar tu voz. No hay otra manera de escucharte, Señor, si no escuchamos tu palabra, si no la estamos meditando, si no te buscamos de día y de noche, si no nos acercamos a ti. No hay forma, Señor, no hay manera. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu camino, en tu justicia. Guíanos, Señor, con tu amor. Guíanos con esas instrucciones y con tu justicia, la cual dispones para nosotros, para nuestro bien. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada una de las personas que estamos reunidos. Te ruego que ante cualquier adversidad o circunstancia que estemos atravesando, podamos entender, Señor, que tenemos acceso a tu presencia, que podremos ver tu poder y tu misericordia manifiesta, porque así tú lo deseas, porque tu nombre es amor, porque tu esencia es amarnos, porque en tu esencia no cabe, Señor, la jactancia o el orgullo. Tú nos amas a pesar de lo que somos y te debemos ese honor, Señor. Debemos obedecerte, te debemos con nuestras acciones tratar de honrar tu nombre. Así que te ruego, Señor, de manera especial que nos permitas ser esa luz y que los demás puedan ver tu obra hecha en nuestra vida. Gracias por este tiempo y por una vez más haberme permitido